Hola amigos, buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Karina Reyes. Hola amigos, muy buen día. Mi nombre es Iván. Hola amigos, hoy vamos a compartirles un tema que se llama ¿qué es ser consciente? En este tema vamos a abordar distintos conceptos y lo interesante es que nosotros con todos estos temas que les hemos compartido es una nueva visión sobre, bueno, los conceptos que nosotros estamos acostumbrados a desarrollar como sociedad, porque precisamente de esto se trata, ser consciente, de crear unos conceptos, de recrear estos conceptos para que nos ayuden a evolucionar, nos ayuden a tener una conciencia más amplia. Bueno, vamos a empezar con el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es todo lo que la sociedad nos dicta que está bien o que está mal. Estos son preconceptos. Todas las sociedades a lo largo de la historia, para poder hacer que la sociedad esté en orden y que se desarrolle con cierta estabilidad y equilibrio, creó preconceptos. Y nosotros estos preconceptos los tenemos en nuestro inconsciente colectivo. Inconscientes que nosotros hacemos las cosas sin darnos cuenta. Nosotros desarrollamos estos conceptos sin darnos cuenta conscientemente, vaya la redundancia, de lo que estamos haciendo. Exactamente. Aquí les voy a platicar. Hablamos también de un término moral, la moralidad. El universo y la naturaleza propiamente no cuenta con este concepto de moralidad. La moralidad es totalmente humana. También la moralidad o lo moral tiene un tiempo específico cuando se genera, cuando se crea. Precisamente es por eso que cada país, en cada lugar de este mundo, la moral propiamente es totalmente distinta. Lo que en un país puede ser un acto totalmente inmoral, en otro país puede ser totalmente normal. ¿Sí? Ahí existe gran discrepancia. Ahora, aquí hablamos de el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo ya asumió, dependiendo del lugar donde se encuentra, obviamente, todo ese concepto que en su momento existió, que para él va a ser un preconcepto asimilado. ¿Por cómo? Por la educación, por el ejemplo, en el seno donde nació, la sociedad, el país, ¿sí? Van a existir precisamente costumbres, tradiciones. Aquí regresamos al mismo punto, creencias. Las creencias que en determinado momento han llevado a la comunidad o a la sociedad a vivir en seguridad. ¿Sí? La seguridad platicábamos que es algo muy, muy importante que las personas necesitan tener. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener un orden, para mantener una convivencia, digamos, en paz. Ahora también debemos decir que la sociedad como tal es un organismo inconsciente, puesto que está formado por un grupo de individuos y estos grupos de individuos van a condicionar el grupo. Entonces, ya es aquí donde empezamos un poquito a desarrollar qué es ser consciente. La conciencia es individualista. Cada uno de nosotros va a desarrollar la conciencia de forma individual y particular. Tenemos que ir hacia nosotros mismos y ver realmente lo que para nosotros es lo que es importante. Es trascender todos estos preconceptos que la sociedad, en este caso el inconsciente colectivo, nos ha dicho que se tiene que hacer de diferente forma, y nosotros como individuos, nosotros lo empecemos a hacer de la forma en la que nosotros, nuestro interior, nos diga que está correcto hacer las cosas. Es cuando en realidad vamos a empezar a ser conscientes, porque vamos a ir hacia adentro de nosotros mismos. Es decir, vamos a trascender todos estos conceptos sociales. Exacto. Bueno, ahora, hablando de conciencia, hablando de la sociedad, hablando del inconsciente colectivo. Propiamente una comunidad o sociedad no va a ser consciente. Es decir, ese conglomerado de individuos van a generar reglas, leyes, costumbres, tradiciones, ¿sí? Que deben de estar bien vistas por absolutamente todos en ese grupo.
Aquí, cuando hablamos de conciencia, tomar conocimiento de la situación, de la vida, de lo que sucede alrededor de nosotros, hablaremos, como dice Karina, del individualismo. Es decir, cuando una persona toma conciencia, lo hace de manera individual, ¿sí? No colectiva. Ahora, obviamente, esa persona de manera individual se tiene que duplicar, por así decirlo, cuando otra persona despierta y toma conciencia también individual. Es decir, ellos empezarán a formar, a ingresar información a ese inconsciente colectivo. Todo el inconsciente colectivo estará respaldado solamente en cosas que ya están registradas, tradiciones, costumbres. Una sociedad no es consciente. Una sociedad por eso tiene reglas, leyes para mantener el orden. Una persona individual va a tener conciencia. Invariablemente, cuando exista un cierto número de personas que estén conscientes, inherentemente esa sociedad va a tomar una conciencia, un despertar de darse cuenta qué conceptos ya tomados en su momento dejaron de tener validez, dejaron de ser actuales y empezar obviamente a renovar tradiciones y costumbres, pero en lo que se da que lleguen de manera colectiva a asumirse cosas nuevas y cosas que armonicen la relación entre los humanos, entre la especie humana, sí tendremos que haber personas que tengan una conciencia más adelante y mayor. Sí, ahora el inconsciente colectivo, obviamente su nombre lo dice, es colectivo, es de muchas personas. Entonces, el camino consciente es un camino individual, porque ese cambio lo tenemos que hacer nosotros desde adentro para que se materialice y sea concreto hacia afuera. Ahora, ¿cuál es el camino para ser consciente? Como habíamos dicho, el primer punto sería ser individual. Este camino es personal, pues ya que va a haber un cambio en nosotros. Y como dicen, para que el cambio realmente se haga, hay que empezar por uno mismo. Eso realmente es cierto. Ahora, una vez que hay muchos individuos que somos conscientes, que empezamos a estos preconceptos a hacer que sean actuales, ¿sí? Entonces se va a empezar a crear una sociedad con individuos conscientes y va a empezar a generarse una sociedad evolutiva. A partir de la conciencia va a haber una evolución, va a haber una transformación, que es precisamente en el momento en el que nos encontramos ahorita. Nosotros ahorita, todo lo que se había dicho que era de una forma, ya no lo es. Ya esos conceptos o preconceptos que nosotros teníamos de que las cosas se hacían de tal forma y tenían que ser de esta forma, ya no existe. Eso desapareció. Es un buen momento para que nosotros seamos conscientes y desde nuestro interior, de forma individual, creemos nuevos conceptos que nos van a ayudar a transformarnos y a evolucionar como seres individuales para que posteriormente esta transformación sea en una sociedad evolucionada. Exacto. Completando lo que dice Karina. Aquí hablamos de que tenemos que tomar conciencia, primeramente, de ese individualismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú eres único, tú, yo somos únicos. ¿Sí? Reconocernos, tener una autorreferencia. En realidad, todos y cada uno de nosotros somos únicos y obviamente distintos a los demás. Lamentablemente, cuando hablamos de un inconsciente colectivo, hablamos de que todos, absolutamente los que conforman ese inconsciente colectivo, están cortados, por así decirlo, con la frase, con la misma tijera. Es decir, van a responder a ciertas actitudes, ciertas características que los va a englobar precisamente en ese conjunto de inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque reaccionan de la misma forma, aun cuando no tengan unas experiencias iguales, obviamente tienen respuestas condicionadas por, regresamos a las tradiciones, a las costumbres, a las reglas, a las leyes. Aquí, como un ejemplo rapidísimo, la gran pregunta sería, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en algo que esté reglamentado y que la gente no lo haga,
porque existe una ley que lo impide o algo que en realidad no esté reglamentado y la gente lo haga, ¿sí? Hablamos del concepto de robo, la acción de robo. Muchas personas en el inconsciente colectivo no toman esta acción no porque se percaten que no es necesario robar, sino que no roban porque está penado o está penalizado. Es decir, hay una infracción por hacer ese hecho. Una persona consciente simplemente no necesitará un reglamento o una legislación que diga que no debes de robar, puesto que recibirás un castigo. Automáticamente, una persona consciente no tomará como opción el robo. Y obviamente el inconsciente colectivo en su momento tendrá que ir cambiando. Sí, exactamente. Entonces, para ser conscientes, lo que necesitamos todos como individuos primero es reconocer el lugar en donde me ubico, tener una autorreferencia. Después, de ocupar ese lugar, decir, bueno, cada uno de nosotros tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. ¿Cómo ocupar este lugar que nos corresponde? Darnos cuenta, como bien comentó Iván, que todos somos seres únicos y somos seres diferentes y que todos tenemos potenciales y todos tenemos dones y también tenemos algo que nos hace diferentes a los demás. De esa forma es como cada uno de nosotros como individuos va a ir tomando su lugar en la sociedad. Al ocupar nosotros nuestro lugar, al reconocernos, a tener esa autorreferencia que somos seres dentro de una sociedad, pero somos seres e individuos distintos y con distintas capacidades y potenciales, entonces vamos a ocupar nosotros nuestro lugar y todos los demás individuos van a poder ocupar su propio lugar. Entonces aquí lo importante es reconocer que somos capaces, que somos originales y sobre todo que somos diferentes. Estas tres características, que tenemos la capacidad, que tenemos la originalidad y que somos diferentes y que cada uno de nosotros tiene la capacidad para poder compartir estas diferencias que nos hacen únicos y estas diferencias son las que van a enriquecer a la sociedad, van a crear una sociedad consciente y una sociedad en transformación y en evolución. Exacto. Aquí las palabras claves creo que son capacidad, potencial, identificarse como diferente y original. Aquí en algún tiempo estuve reflexionando acerca de los superhéroes. Todos conocemos cualquier superhéroe. ¿Cuál es la característica de este superhéroe? Que obviamente que todas las personas siempre están esperando que un superhéroe venga y solucione los problemas, que venga y les ayude en la catástrofe, que venga, es decir, siempre toda ese poder que todos y cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de existir, nosotros delegamos esa, pues sí, en realidad un superhéroe, le delegamos una responsabilidad de nosotros, ¿sí? Aquí el caso es, ya no es tiempo de superhéroes, es tiempo de precisamente tomar una autorreferencia propia, asumir el poder que uno tiene para poder ocupar uno el lugar que le corresponde. Aquí también un ejemplo que me viene a la mente es cuando uno va a un lugar y bueno, más ahorita en este sentido, cuando uno entra a un restaurante y va a escoger una mesa, va a haber una persona que en determinado momento le va a asignar una mesa a uno, ¿sí? En el momento en que nosotros pensamos que perdemos la libertad de escoger un lugar donde tomar asiento, delegamos precisamente a que una persona nos elija el lugar en el que vamos a sentarnos, ¿sí? Igual un superhéroe siempre lo tomamos como que va a defender al desvalido, siempre va a proteger al débil, a la víctima. Aquí todos y cada uno de nosotros no necesitamos, si todos y cada uno de nosotros nos colocamos como víctimas en una situación, sí vamos a necesitar un superhéroe que venga y nos defienda, o que venga y nos quite del lugar donde estamos incómodos. Pero aquí el caso es de que todos y cada uno de nosotros somos superhéroes de nosotros mismos. Tenemos que tomar conciencia de que si yo estoy en la posición de víctima,
es porque estoy esperando que alguien venga a rescatarme. Simplemente ahí, si nosotros nos colocamos y tomamos conciencia de que yo soy responsable de mí, responsable de mis actos, responsable de mi vida, simplemente yo tampoco tendré que ir a defender a nadie, ni nadie necesitará ser defendido. ¿Por qué? En el momento que uno toma esa autorreferencia, ese poder, ese potencial, va uno mismo a levantar la mano y va uno mismo a hablar por uno mismo, a actuar por uno mismo y salir del lugar donde se encuentra uno. ¿Sí? Eso creo que es lo más importante. Todos y cada uno de nosotros somos capaces y tenemos el potencial de ejercer ese poder, de ser vivo. Y ahora algo muy importante, sentirnos que cada uno de nosotros somos capaces de hacer algo que el otro individuo, el otro ser, no puede hacer. Todos somos distintos y esta diferencia, esta diversidad es la que permite precisamente va a enriquecernos a nosotros como individuos y a la sociedad. Entonces, estar orgullosos de que cada uno de nosotros somos distintos, que nadie es igual a nosotros y que esa diferencia que tenemos nos hace especiales, distintos, y es esa diferencia de la que nosotros tenemos que ser conscientes, porque esa diferencia es con la que vamos a aportar y a dar un cambio muy importante en toda la sociedad, ayudar a que esta sociedad se transforme y que se evolucione. Pues aquí también ya hablaré un poco del miedo. Inherentemente, todos hemos experimentado miedo, todos hemos sentido miedo. Algunas veces ni siquiera sabemos a qué le tenemos miedo, pero reaccionamos de la misma forma. Aquí lo que nosotros necesitamos es tomar conciencia, percatarnos a qué se le tiene miedo. Y precisamente ese miedo lo que hace es que uno se paralice y lo que hace es que uno se coloque precisamente en esas posiciones de víctima, de desvalido, de pobrecito. ¿Por qué? Porque no tenemos pensamos que no tenemos el poder de enfrentar, pero no de enfrentar como pelea, sino de enfrentar, colocarnos al frente del miedo que en determinado momento tenemos, que es un miedo que nosotros, si tenemos hijos, lo vamos a heredar con el ejemplo. Si tuvimos padres, obviamente, y pudimos haber heredado con el ejemplo también esos miedos. Recordemos que esos miedos son miedos ancestrales, pero cada uno de nosotros tiene miedos ancestrales que son en común y miedos familiares que ya son específicos de cada generación de familia. Ok, bueno, ya para cerrar, cuando tú ya eres consciente, ¿qué pasa cuando ya recorriste todo este proceso y tú eres consciente? Va a haber claridad, todo lo vas a ver de una forma muy, muy clara. Obviamente todos tenemos que ir trabajando en diferentes aspectos de nuestra vida e irle dando claridad a todos estos aspectos. Cuando tú empiezas a ver claridad en un aspecto de tu vida es porque tú ya eres consciente de esa situación. Entonces la claridad es la que va a determinar que tú ya tienes conciencia de esa situación. Ahora no sé si quieras comentar algo más o ya cerramos con una frase. Cerramos con la frase. ¿Sí? Bueno, miren, esta frase que les voy a compartir es de Matías de Stefano y dice así: ser consciente no es alguien que ha eliminado sus miedos. Un ser consciente es quien les ha conocido y se ha hermanado con ellos. Ser consciente no es un ser sin miedos, es un ser que se atreve a mirarle a los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta frase creo que engloba todo lo que hemos hablado. Y bueno, seamos capaces de reconocer que somos distintos, que tenemos algo que los demás no tienen y compartamos esto que tenemos distintos con la sociedad. Aceptemos que somos seres maravillosos y que podemos compartir algo importante para todos los demás. Exacto, y también recordar, tenemos el poder, tenemos el potencial y no necesitamos de ningún superhéroe. Hay muchos nombres de superhéroes, pero no lo necesitamos. Lo que necesitamos es tomar de la mano a nuestros miedos
hacernos amigos de nuestros miedos, invariablemente nosotros somos el resultado también de esos miedos. ¿Sí? Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Gracias por estar ahí, por escuchar esta información. Si les funciona a ustedes, si les sirve, compártanlo también con otras personas. Que tengan un excelente día. Un excelente día y cuídense mucho. Hasta luego.